¿Cómo están? Vamos a ver en esta ocasión cómo aplicamos determinadas funciones estadísticas para crear aplicaciones de este tipo. Vamos a ejemplificar en principio a la función contar. La función contar cuenta la cantidad de celdas no vacías de un rango. Aquí tengo un rango y lo ideal para trabajar con funciones de este tipo es asignar un nombre al rango. Por ejemplo, le voy a poner rango 01. Pulsamos la tecla Enter y ya tengo consignado como rango 01. Seguidamente le pongo igual contar en el rango 01. Tengo 95 valores. Si yo elimino un valor, el conteo irá reduciendo. Tenemos, por ejemplo, a la función contara. La función contara cuenta la cantidad de celdas no vacías. Le voy a poner aquí un nombre. Por ejemplo, el rango 2. Y voy a poner igual contara valores del rango 2. Aquí tenemos 90 valores. Yo puedo quitar unos cuantos valores, pero si yo le ingreso cualquier tipo de dato, hará el conteo correspondiente. Para ejemplificar la función contar blanco, vamos a asignar como nombre rango 3. Aquí pondré contar blanco en el rango 3. El valor que me devuelve 0 porque en el rango 3 no hay valores vacíos o valores en blanco. Pero si yo elimino alguno, empieza a existir el conteo. Bien, vamos a aperturar el archivo estadísticas2. Aquí haremos uso de la función contar.si para crear un cuadro de frecuencias. Quiero saber cuántos valores numéricos se repiten. Por ejemplo, cuántos ceros hay, cuántos unos, cuántos dos, cuántos tres, etc. Voy a crear entonces un cuadro de frecuencias. Voy a generar una secuencia. Bien, para hacer el conteo voy a utilizar la función contar.si, pero en este caso le asignaré un nombre al rango. Por ejemplo, le voy a poner conteo 01. Ok. Entonces voy a aplicar la función contar.si. Contar.si en el rango llamado conteo 1 existen valores iguales a 0, 21 ceros. La ventaja de trabajarlo de esta forma es que cuando tengo un rango asignado, este ya no cambia. Calculo el total. Tengo 200 valores. En el ejercicio 2 vamos a hacer conteos con respecto a los colegios en los cuales han estudiado nuestros estudiantes. Para ello voy a pulsar las teclas Control E con la finalidad de seleccionar todo el rango y le pondré como nombre conteo 2. Por cuestiones de facilidad voy a añadir una hoja y aquí voy a añadir el encabezado, colegios y el conteo. Aquí incorporo los colegios que están registrados. Bien, una vez ingresados los datos, los voy a ordenar y voy a proceder a hacer el conteo. Igual contar.si
en el rango llamado conteo 2 existen valores como Asunción. Arrastro la fórmula y ya tengo el conteo correspondiente. En un tercer ejemplo vamos a ver cómo utilizamos algunos comodines. Quiero saber, por ejemplo, cuántos estudiantes han estudiado en un colegio técnico. Noten que hay varios técnicos, en un colegio religioso o en un colegio regular. Para ello, pulso las teclas Control E y le asigno un nombre que podría ser conteo 3. Añado una hoja por comodidad. Voy a crear un cuadro. Y voy a poner, por ejemplo, tipo de colegio técnico, religioso, laico. Como ya tengo un rango asignado, le pongo así. Igual contar puntos i en el rango llamado conteo 3 existen valores tipo técnico. Noten ustedes que le pongo inclusive la tilde, y para establecer un comodín después de técnico, porque son varios colegios, le pongo el asterisco. Cierro comillas, cierro paréntesis y me dirá que existen 513 colegios técnicos. Algo similar ocurre para los religiosos. Entonces le pongo así. Igual contar puntos i en el rango conteo 3, le pongo religioso asterisco. Cierro comillas. Para saber cuántos estudiantes estudiaron en colegios laicos, lo que voy a hacer es del total restar los dos anteriores de la siguiente manera. Utilizo la función contara del rango llamado conteo 3, le resto la cantidad de colegios técnicos más los religiosos. Y encontramos que existen 145 estudiantes en un colegio laico. Voy a guardar el ejemplo y lo voy a cerrar. En el siguiente archivo ejemplificaremos cómo puedo hacer conteos con determinados intervalos. Por ejemplo, voy a poner aquí valores y seguidamente ingresaré 0, 10, teniendo en cuenta que existen valores ceros, y le pondré de 10 a 20, por ejemplo. Creo la secuencia. Muy bien, vamos a hacer el conteo. Noten ustedes que uno de los extremos no debe repetirse. Entonces voy a ponerle inicialmente el nombre a este rango y le pondré ejercicio 1. Muy bien. Voy a contar cuántos valores están entre 0 y 10. Bien, para ello voy a utilizar la función contar puntos y conjunto. Igual contar puntos y conjunto en el rango llamado ejercicio 1, el criterio será mayor o igual y concateno el 0, coma, en el rango ejercicio 1, el criterio será menor y lo concateno con el 10. Hago el conteo correspondiente y debo tener en cuenta que en el último rango está contando los valores
solo hasta el 99, porque aquí dice menor que 100. Entonces, en el último rango le voy a poner menor o igual. Al hacer la sumatoria, se verifica que existen 450 valores. Cierro. Veamos a través de este ejemplo a la función frecuencia. Aquí voy a poner valores y voy a generar una serie hasta el 10. La función que voy a utilizar será la función frecuencia. Tengamos en cuenta que la función frecuencia tiene forma matricial, es decir, el ingreso del valor tiene una característica que ahora describimos. Importante asignarle un nombre a este rango. Por ejemplo, le voy a poner simplemente conteos. La función frecuencia es una fórmula matricial. Veamos cómo ingresamos fórmulas matriciales. Seleccionamos el rango al lado donde yo voy a hacer los conteos y le pongo igual frecuencia en el rango de datos que yo le puse como conteos, coma, y en grupos selecciono los valores que yo deseo me devuelva. Importante, debemos pulsar las teclas Control Shift Enter. De esa manera salen los valores de manera exacta. Bien, seguidamente vamos a ver cómo creamos los gráficos estadísticos. Para ello haremos uso de los archivos de ejemplo. Tenemos un cuadro y vamos a identificar especialmente que en cuadros de este tipo las columnas les llamamos serie, con la finalidad de identificarlo en el gráfico. La primera columna no es una serie, sino más bien es un eje a través del cual representaremos los datos. Por ejemplo, yo quiero representar las ventas del mes de enero. Entonces, solamente selecciono enero, que vendría siendo una serie, y los datos que van a aparecer en el eje X. Inserto un gráfico que me agrade, por ejemplo, de este tipo. Entonces, tengo que en enero Giussiani vendió 70, Sensini 175 y Cotas 150 en el mes de enero. Pero yo quiero hacer comparaciones, entonces puedo seleccionar enero y febrero. Y aquí tengo un gráfico comparativo de enero y febrero con respecto a los vendedores. En el eje X aparece el nombre de los vendedores y en el eje Y el valor que se está representando. A modo de ejemplo, voy a representar a los 3 meses, el primer trimestre. Inserto. Y noten ustedes que ya no aparece en el eje X el nombre de Giussiani, Sensini, Cotas, sino más bien aparece como enero, febrero, marzo. Si bien es cierto, los datos no han cambiado, la forma en que se están presentando ha cambiado un poco con respecto al anterior. Es por ello que lo que hago es cambiar entre filas y columnas, para que los vendedores estén nuevamente en el eje X. Muy bien. Luego puedo utilizar el diseño de gráfico para poder incorporar algunos elementos de formato en el gráfico. Por ejemplo, de la ficha diseños de gráficos voy a elegir el diseño número 9. Ahí está. Bien, como título de gráfico le voy a poner ventas de té. A modo de ejemplo, debería poner Northwind Traders inclusive. En el eje X
le voy a poner vendedores en el primer trimestre. Luego voy a modificar el eje. Y aquí, como habíamos mencionado, es bueno determinar cuántos tenemos y puedo hacer una comparación. Por ejemplo, Giussiani permite mostrar sus ventas de enero, febrero y marzo, ¿no? Y vemos que está en crecimiento, por ejemplo. Adicionalmente, puedo aplicar un estilo. Por ejemplo, este. O el que más les agrade. Ok, lo guardo. En el ejemplo 2 vamos a identificar algunos tipos de gráficos, recordando siempre que enero, febrero, marzo vienen siendo series y el que está en la primera columna viene siendo los rótulos para el eje X. Selecciono el cuadro e inserto un gráfico de tipo líneas. Puedo cambiar entre filas y columnas para ver la determinada progresión. Recordemos un poco las diapositivas que indican cuál es el mejor tipo de gráfico. Elimino y puedo insertar un gráfico de tipo barras. Muestra los datos que hemos visto hace un momento. Cuando quiero representar los datos en función de un gráfico circular, recordemos que los gráficos circulares solo representan una serie. Puedo añadir aquí títulos, subtítulos y es más, puedo añadir para una mejor lectura, hago un clic derecho y agrego las etiquetas de los datos. Estas etiquetas, le hago un clic derecho, inclusive podrían estar en determinado porcentaje. Tengo aquí la cantidad y el porcentaje. Puedo insertar otros tipos de gráficos que permitan transmitir la idea al momento de presentar estos gráficos. Lo guardo. Veamos un tercer ejemplo. En este tipo de gráfico quiero enfatizar, por ejemplo, el monto previsto. Para ello puedo crear un gráfico combinado, es decir, una serie que represente a los costos reales y otra que represente a los previstos. Para ello simplemente hago un clic derecho en cualquiera de las 4 columnas de color blanco de un color distinto y seguidamente hago un clic derecho y elijo la opción cambiar tipo de gráfico de series. Selecciono un gráfico y ya está. Aquí tenemos un eje que nos permite enfatizar uno de los valores y al mismo tiempo ir generando algunas ideas con respecto a esta. Voy a cambiar su formato de diseño para que se vea mejor. Voy a aplicar un estilo. Se ve mucho mejor. Quito la leyenda y la vuelvo a incorporar de tal forma que yo pueda ponerlo inclusive con título, subtítulo, ¿no? Muy bien, en un segundo ejemplo lo que vamos a hacer es añadir un eje secundario, dado que aquí la comisión es muy pequeña y casi siempre no se nota la cantidad de ventas que hizo o los gastos en los cuales se incurrieron. Entonces hago lo siguiente: a una línea en cualquier parte le hago un clic derecho a la línea, dar formato y voy a seleccionar eje secundario. Quito la leyenda y para mayor facilidad lo vuelvo a incorporar.
Tenemos entonces un eje principal y un eje secundario para leer especialmente aquellos que son imperceptibles a la vista. Con este tercer ejemplo encontramos que tenemos un gráfico ya creado. En este ejemplo añado una persona más, un vendedor más, y observamos que el gráfico permanece inalterable. Pero si yo al cuadro le aplico un formato tipo tabla, y ahora puedo incorporar un dato más. Noten ustedes que se añade automáticamente uno más y aparece una columna más. Bien, es todo por hoy. Espero que nos haya sido de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención.